Hola clase, nos encontramos aquí nuevamente para poder ver cómo alimentar nuestro proyecto, ¿sí?, con una fuente de alimentación que no lleva transformador, que se conecta directamente a la red domiciliaria, que es más barata, ocupa menos espacio y nos permite colocar nuestros circuitos electrónicos en espacios reducidos. Aclaro de antemano que son fuentes de alimentación de poca potencia. Significa que podrán alimentar circuitos de poco consumo de energía. Como primera medida, al no tener el transformador, nos encontramos con que no tenemos una aislación galvánica. ¿Y qué es esto de una aislación galvánica? Si miramos, la aislación galvánica es el transformador. Este transformador, ¿sí?, que, como su palabra lo dice, transforma una tensión elevada de 220 volts conectada a lo que se denomina primario, ¿sí?, que es una bobina conectada al primario, bobina arrollamiento de cobre, a un secundario o bobina secundaria, que permite, según la relación de expiras, ¿sí?, transformar la tensión inicial, reduciendo o ampliando. ¿Y cómo es esto? Lo primero que tenemos que saber es que esta bobina se ve sometida a una corriente, ¿sí?, dada por la tensión de alimentación y la resistividad propia de dicha bobina. Esto produce un campo electromagnético, como si fuera un imán artificial, el cual cambia de norte a sur, ¿sí?, de polaridad según el ciclo de trabajo. Podríamos decir que en el ciclo positivo o por arriba del eje de referencia tendríamos un norte arriba y un sur abajo, y cuando hablamos del ciclo negativo tendríamos un sur arriba y un norte abajo. Esto produce un campo electromagnético, lo que se denomina vulgarmente una fuerza electromotriz, una FEM. Ahora esta FEM, ¿sí?, genera el campo electromagnético. Ese campo electromagnético hace que se induzca en la bobina del secundario una fuerza contraelectromotriz. O sea que el campo electromagnético que generamos, que somete a esta bobina, ¿sí?, está inmerso en él, genera una fuerza contraelectromotriz, básicamente una diferencia potencial. Esa diferencia potencial se verá representada entre los bornes del secundario cuando le apliquemos una carga. En nuestro caso, la carga será todo el rectificador y el circuito alimentario. Esto nos implica una aislación galvánica, ¿sí?, y acá viene lo de galvánica. Fíjense en que acá tenemos una línea entre medio, que es el núcleo de transformador. ¿Qué quiere decir vulgarmente? No hay conexión eléctrica, no hay forma de que corriente de esta bobina pase eléctricamente por un conductor a la bobina del secundario. Esto nos permite una gran ventaja. No hay posibilidad de que yo, al manipular todo lo que esté de este lado, pueda de alguna forma tocar o estar sometido a línea ni neutro o vivo y neutro, como se llame, de nuestra alimentación domiciliaria, lo cual es muy importante, nos evita el shock eléctrico, ¿sí? Eso es una aislación galvánica. Ahora bien, si vamos a nuestro circuito, vamos a buscarlo, lo tenemos por aquí, no tenemos esa aislación, lo cual nos implica de que podemos correr el riesgo de, al tocar parte del rectificador, estemos sometidos a la tensión de línea. Ahora bien, veamos que tenemos un rectificador de onda completa al cual se le ve sometido directamente la tensión de línea. Pongamos que este es el neutro está conectado directamente a una entrada del rectificador. Y el vivo línea está conectado por medio de una resistencia y un capacitor aquí. ¿Qué quiere decir esto? Acá viene lo primero e importante. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un divisor de tensión, ¿sí? Hemos puesto un capacitor y hemos puesto una resistencia. Recordar que un capacitor tiene lo que se denomina una reactancia capacitiva, una impedancia para alterna, que va dada
según la frecuencia, lo que denominamos vulgarmente como XC. ¿Sí? Yo lo rectifico y hoy tengo un capacitor y una resistencia. Esta resistencia tiene la única función de generar una pequeña corriente en la simulación cuando yo abra estas llaves. ¿Sí? Y fíjense en que con las llaves cerradas tendríamos, si lo miro desde esta zona hacia la izquierda de la pantalla, tengo un diodo Zener. Un diodo Zener, recordar que es un estabilizador de tensión, su resistencia de polarización, y yo he colocado acá una resistencia de 330 ohm, que es la carga, que es lo que simula ser nuestro circuito de alimentación. Por lo tanto, nuestra fuente, su salida está entre este borne y este borne del Zener. Significa que este sería nuestro negativo, este sería nuestro positivo. Aquí tendríamos 12 volts. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle un play y vamos a ver la simulación. En azul tengo nuestra señal de 220 volts. Vamos a cambiar las propiedades y vamos a hacerle crecer los límites. Tenemos nuestra señal, ¿sí? Ahí. Y tenemos la salida del rectificador y la tensión en el Zener. Vamos a volver a reducir la escala, dado que la tensión de línea jamás variará. La voy a quitar. Y vemos que a lo largo del tiempo se ocurre que sobre esto aparece el ripple tan famoso que teníamos antes, o el rizado. Voy a abrir esto que está acá. Y ven qué ocurre. Acá tenemos nuestro rectificador de onda completa, ¿sí? Por un tema de limitación en la simulación, nos ha quitado parte de la señal, pero fíjense en que tenemos nuestros ciclos completos. Si yo cierro esto, aparece nuestro rizado, aquí, como una pequeña senoidal, y acá nos aparece la tensión de Zener en verde. Fíjense en que acá nos dice que acá hay una tensión de casi 12 volts, 11,87, que es el error propio de la simulación, la variación que puede tener el diodo Zener. Vamos a cambiar la escala, nuevamente vamos a ir a valores menores. Vamos a bajar la parte negativa porque no la necesitamos más, vamos a ponerla en 0. Y fíjense en que tenemos dentro del error de la simulación 12 volts exactos. Fíjense en que yo acá tengo el mismo captador de 220 microfarads. Acá tengo la corriente que se produce. Veamos si nos deja. Ahí tenemos 35 mA. Yo he simulado una resistencia de 330 ohm, que es la que provoca un consumo semejante a nuestro circuito de control, incluido nuestro relé. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pausarlo. Voy a subir la imagen y veamos. Fíjense en una cosa. Acá tengo una tensión, ¿sí?, menor a la tensión de línea. Fíjense en cómo las tensiones están cambiando. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El espacio y el costo. Debemos aclarar esto. Yo no he usado un transformador. Los transformadores vienen en valores de primario y valores de secundario. Cuando hablamos de valores de secundario, normalmente los que son comerciales, o sea, fabricados a nivel industrial, en forma masiva, tienen valores de tensión de secundario, siempre en valor eficaz, no en valor pico a pico, equivalente a las baterías, a los núcleos de batería. Núcleos de batería significan los valores mínimos de tensión de una batería, ¿sí?, de ácido plomo. 1,5 volt, 3 volt, 4,5, 6, 9, 12, 15, así sucesivamente. Lo primero que nos encontramos es que nosotros tenemos que jugar un transformador, por ejemplo, para alimentar nuestro circuito digital. Yo le puse 12 volts, sabemos que es un circuito, en este caso es un circuito analógico o un circuito digital, acá es un circuito analógico de 12 volts, ¿sí?, para alimentar nuestro relé. Ahora bien,
podría encontrar un rectificador de 12 volts con su transformador correspondiente. Pero ¿qué ocurre? Los transformadores vienen no solo en tensión, sino vienen en potencia, en corriente de salida. Nosotros tenemos un transformador aparentemente de, como vimos, 35 o 40 mA, como dije en la simulación. Vamos a ponerle 100 mA. No hay comercialmente, o mejor dicho, no hay. En el mercado, por la zona que nos encontramos, no habrá. Van a encontrar medio ampere, 500 mA. ¿Qué significa? Que estamos comprando un transformador que ocupa un espacio. Ese espacio viene dado por el alambre y el núcleo de hierro. Ese alambre tiene que ver con la corriente que tiene que tolerar. Por lo tanto, tenemos un transformador voluminoso de medio ampere al cual le debemos agregar el rectificador, el capacitor y posiblemente el circuito de regulación de Zener, si lo queremos extremadamente estable. Supongamos que este circuito, esta fuente, la tenemos conectada a nuestro circuito de control crepuscular. La pregunta es, ¿ese control crepuscular dónde lo vamos a colocar? En un gabinete que va montado sobre una lámpara. ¿Cuánto espacio necesitamos? Si usamos el transformador o si usamos esto. La lógica me dice que el espacio va a ser mucho menor y fundamentalmente el costo. Fíjense, indaguen cuánto sale un transformador de 220 volts, 500 mA, medio ampere, 12 volts. Y hagan el cálculo cuánto gastan en agregar esta componentería, porque fíjense que lo que agregamos es una resistencia, un capacitor y otra resistencia por este lado. Y un Zener y una R, eso es lo único que agregamos. Parecen muchos componentes, pero ¿cuánto espacio ocupan estos componentes? Muy poco. Esto nos permite abaratar costos, abaratar espacio y cuando trabajamos con circuitos de bajo consumo, recurrir a este tipo de fuente, lo cual nos permite mucho menos trastorno, dolores de cabeza de cómo poner y dónde poner el transformador. Espero que les sirva. Los invito a insertar esta fuente de alimentación, ¿sí?, en nuestro diseño original del control crepuscular. Espero que les sirva. Estoy a su disposición para cualquier tipo de duda.